Oliveto, que es presidente del bloque de la coalición cívica en la legislatura porteña. Hola Paula, Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está tanto tiempo? Bien, haciendo lo mismo de siempre. Bueno, no, pero con distintos resultados, Paula. Por supuesto, feliz de que se exponga y se sepa que no estábamos tan locos cuando decíamos qué estaba pasando con el dinero de los argentinos y el latrocinio del gobierno kirchnerista. ¿De dónde salimos, no? Gracias a Dios. Yo hoy puse en un tuit, menos mal que el pueblo decidió cambiar, ¿no? Sí. Y no solo es un gobierno, porque el cambio también implica que el pueblo no le perdone al macrismo lo mismo que le permitió al kirchnerismo, ¿no? Ciertamente, eso es un avance, no, hay que velar por eso. Y sí, bueno, ahí estamos nosotros. Se sienten, bueno, por supuesto acompañados, digo, porque uno puede pensar que fue muy cuestionado el principio del gobierno respecto de su inacción a propósito de la corrupción. Podés contestarme, por supuesto, que estoy confundiendo las cosas, que eso es la justicia, pero todos sabemos que no, que hay una habilitación por parte del poder político a la justicia que si no, no actúa. ¿Y ahora eso parece cambiar? Me parece que la sociedad le está pidiendo a Macri respuestas. Y me parece también que le está dándole señales muy claras en el discurso que hizo sobre los 100 días, en el análisis de los 100 días. Él le pidió a los jueces federales que reaccionen y empiecen a trabajar. Y eso es el respaldo político que un juez, como son los jueces federales en este país, que no se destacan ni por la valentía, ni por la honestidad, ni por jugarse por ideales. Bueno, les está diciendo que los se va a estar mirando y que tienen que cumplir con el mandato que les da el pueblo, ¿no? Paula, pero puedo creerle en que no está él diciendo eso a cámara y después Angelici operando para otra cosa en la justicia. No, eso es un horror. Lo que está pasando con la justicia y las operaciones de Angelici es un horror. Lilita lo está planteando dentro de nuestro frente, que es Cambiemos, y lo está dando el debate públicamente. Sea Angelici o sea quien sea, un gobierno no puede tener operadores en la justicia porque es repetir lo peor de la historia política reciente argentina. Pero no es solo Angelici, hay varios que destentan ese título. ¿Y se opera para qué? No sé, porque todos los gobiernos caen en la tentación de querer manejar a la justicia federal. Y la verdad es que el principio del republicanismo está en la división de poderes, ¿no? Pero la justicia federal, federal, la plataforma de Cambiemos. Sí, pero la justicia Entonces, federal le no debería haber encanta. ninguno que hable en nombre del gobierno, porque los jueces federales tienen que tener la absoluta libertad para investigar, pero también para condenar a los hechos de corrupción, de narcotráfico. La justicia federal es muy amplia en la competencia y la verdad que no estamos viendo resultados. ¿Sabes qué? Pienso que la justicia federal ama ser operada. Tengo muy poquito tu retorno, Nico. Ahí tratamos de mejorarlo, pero decía, ¿sabes qué me preocupa? Que creo que estoy a punto de convencerme de que la justicia federal, el fuero federal, ama ser sí, operado. Les encantan que los invite, que es lo que yo creo, no conozco demasiados jueces federales. Sí, en los últimos años al hacer muchas denuncias he ratificado y los he tenido frente a mí, pero nunca tuve una charla de otra cosa que no sea lo que iba a denunciar. Pero me parece que les encanta que los adulen, que los lleven a comer, que los hagan juristas, que crean que son próceres y juristas, no sé. Les encuentra muy fácil, como se los encontró Estiuso, como se los encontró como se los encontró Nicolás Fernández, como se lo encontró Javier Fernández y otros personajes. Siempre les encuentra el lado débil de ellos, ¿no? Ahora, si todos estos personajes te encuentran el lado débil, la debilidad tuya es tan grande que pones en riesgo. ¿Sabes quién me lo decía eso? Una vez que vino al programa, Sergio Joclender. Y mirá que, o sea, la verdad, independientemente de quién la diga. Decía, no esperes independencia, porque todos tienen un costado que están tapando y que saben que otros sabemos, ¿no? Terrible. Sí, bueno, voy a decir una barbaridad, pero
es así. ¿Qué pasó con el hacer de Ollarvide en Espartaco? Bueno, de eso hablaba. Para condicionarlo. Sí. Ahora, si tu vida privada no se condice a tu rol de juez, sos fácilmente apretable, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa cuando pasan esas cosas? Cuando la justicia no puede ser, cuando abdica ella de ser independiente. Porque otra cosa que tiendo a pensar es, y bueno, entonces hay que cambiarlo, hay que liberarla de los jueces que no quieren ser independientes. Por eso es importante que el Consejo de la Magistratura se sanee y se despolitice. Y me parece que el gobierno está dando señales en ese sentido y en los próximos meses, si no cae en la tentación de querer condicionar a la justicia, lo va a presentar. Decir que pueden avanzar algunos jury. Y trabajar también para que la política no tenga la posibilidad de armar mayorías tan fáciles. Más académicos y más jueces. También corres con el riesgo de que si pones más jueces empiece lo corporativo. No es fácil de sanear. No es fácil. La cuestión judicial. También puede pasar que se pueda estudiar una reforma donde cada tantos años los jueces tengan que revalidar títulos, ¿no? Y ahí poder hacer una especie de juicio de responsabilidad o juicios de cuenta, como hay en otros lados del mundo, donde puedan que no se eternicen. Con el prurito, Paula, que después no estén sentenciando, digamos, con criterio de campaña electoral, ¿no es cierto? Sí, es muy difícil. Pero hay que encontrar. Lo cierto es que la batalla que tenemos que dar es por el control, ¿no? Porque si un Consejo de la Magistratura funcionara, los jueces no podrían estar haciendo lo que hacen. Si la gente se quisiera interiorizar sobre cómo es la administración de justicia en su país, estaría reclamando mucho más fuerte juicio y castigo, ¿no? También en hechos de corrupción. Me parece que la gran batalla cultural que dio el kirchnerismo es diezmar los organismos de control, y ese es el desafío de este gobierno. No existe la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se diezmó a la UIF sin profesionales, sin que se concursara la UIF, los entes reguladores no fueron a concurso y fueron intervenidos, que entiendo que el ministro Aranguren los quiere concursar. Lo que ha pasado con la AGN, donde tenemos una persona... eso fue tremendo. Que es un escándalo, que es una vergüenza que esté Echegaray al frente de la... De hecho, es insostenible el argumento del propio Macri, ¿no? Esta cosa, atenerse a la letra de la ley como diciendo, si no tenía ningún proceso pendiente, no. Eso es mentira, porque... mentira o mala información por parte del ingeniero, porque ese ingeniero no es abogado, pero quienes son sus asesores y sobre todo Gabriela Michetti y Emilio Montezó, que han firmado eso. Nosotros decíamos que es a propuesta del partido, pero los presidentes de la Cámara tenían que hacer un control de legalidad de la designación, porque si fuera a propuesta del partido solamente, bastaba con la nota del presidente del bloque que dijera quién era el auditor. Y eso no se formaliza. Tal cual, no se formaliza así, es cierto. Así que, hoy están pagando las consecuencias de tener Echegaray en la AGN. Y me parece que ahí también se encuentra la política. Yo no lo puedo aseverar, pero porque no tengo confirmación, pero también se encuentra el Poder Ejecutivo, digamos, o el oficialismo pro, con un límite que está bueno que se choque con él, ¿no? Que es no podemos transarlo todo, porque en su momento no quisieron dar esa pelea, imaginando no sé qué podían obtener a cambio de esa forma de impunidad, porque lo es, poner a Echegaray ahí es una forma de impunidad. Yo creo que y eso les explotó en las manos. Y los liderazgos en política se aprenden, ¿no? Y la verdad es que estas cosas en el ejercicio del poder son duras, pero sirven como para modificar conductas. Nosotros tenemos un amparo presentado, vamos a ver qué actitud toma el gobierno en relación a que siga Echegaray. Es mucho más difícil ahora sacarlo de la AGN que antes, cuando no estaba designado. Pero vamos a dar la pelea, y la vamos a dar dentro de nuestro gobierno, porque si bien ningún dirigente de la coalición cívica ocupa lugares, este es nuestro gobierno, y también de cara a la sociedad, ¿no? Y eso no es perjudicar a Macri, eso es fortalecer el frente, ¿no? Ciertamente. ¿Qué hacemos con Casanelo, que hoy dijo lo que dijo? ¿No? Porque me preocupa que sea una forma de
adelantar posición, o que no sea una descripción, sino sea la teoría con la que él lee los hechos que se le presentan en la causa. Cristina no tiene nada que ver. Bueno, evidentemente desde la entrevista de anoche con Majula, la de hoy a la mañana con Novarecio, sí, cambió. Él tuvo alguna comunicación que lo llevó a decir eso. Lo cierto es que el problema no es solo Casanelo. No, claro. Yo voy a traer un personaje a este cuento que es Ercolini, porque lo que tenía que hacer Ercolini es determinar el delito precedente que lleva al lavado de dinero. El delito precedente es claro, es dinero sucio en la obra pública a partir de una asociación ilícita donde le integraban distintos personajes, donde hubo una CIP que no controló, donde hubo un ministro que adjudicó, donde hubo un ministro de Economía que a través de la contaduría ha pagado certificados sin controlar que la obra no estaba hecha. Era una asociación ilícita bastante aceitada, que Ercolini y un presidente que era el que la conducía, ¿no? Entonces me parece que Ercolini es la gran tortuga y Casanelo viene atrás. Porque si tuviésemos probado el delito precedente, era mucho más fácil llegar al lavado de dinero. Le dimos el artilugio para que esta persona pudiera hacer lo que está haciendo. Hoy es tremendo cuando Casanelo dice que es un delito tan complejo que tuve que ir a buscar jurisprudencia afuera porque no hay. O sea, ahí están reconociendo que no se mueven los jueces en la Argentina porque el lavado de dinero sí hay. Pero además tenemos un fiscal como Gonella, designado para investigar delitos de lavado de dinero, que es absolutamente parcial. Y una UIF que hasta hace poco está manejada por una persona que era empleado y militante del proyecto político de Cristina Kirchner. También la independencia de los organismos de control, ¿no? Sí. Debemos empezar a hacer un ejercicio de que quien te controla tiene que tener la suficiente distancia y independencia como para poder controlarte debidamente. Cuando uno estudia los sistemas de control en el mundo, uno de los primeros conceptos es la independencia entre controlados y controlantes. Cuando esto no sucede, se debilita el sistema, ¿no? No hay control, por definición. Por eso. Paula, aprovechamos de tu conocimiento de derecho penal y iluminarnos un poquito con la estrategia que se está llevando a cabo contra Cristóbal López. ¿Por qué no nos queda claro entender que no es una evasión, sino más bien otra cosa? ¿Por qué conviene eso? ¿De qué se trata? No, yo no, la verdad que lo que está haciendo Abad correctamente es describir la irregularidad en cuanto a los tributos que esta persona tenía que pagar y no lo hizo. Fue el penal económico buscando el reintegro, ¿no? Pero a nosotros no nos quedaba claro en la estrategia por qué no se denunció a Echegaray. Claro, para empezar. Porque si esta persona evadió, hubo un funcionario que actuó con fraude a la administración, con incumplimiento de los deberes de funcionario público, con abuso de autoridad, porque aplicó mal un artículo de una ley. Entonces, esa parte a nosotros no nos cerró, por eso Lilita ha hecho una presentación para que se investigue el rol de Echegaray. Y como uno habla de matriz, nosotros tratamos de siempre descubrir cuál era el sistema primero, y es lo que más nos lleva tiempo, para después encajarlo en el caso concreto, ¿no? Entonces, cuando vos definís la matriz es mucho más fácil después investigar los distintos hechos porque generalmente coinciden los modos y algunos de los personajes. Cuando Echegaray asume, primero como director de una regional, después se va a aduana, hizo después a Lonca y finalmente recaló en la FIP, lo primero que él llevó adelante es el desplazamiento de los funcionarios de carrera reemplazado por personal político de su riñón, Michel, Nieto, y otros, siempre los mismos, y Toninelli, y a partir de ahí modificar las misiones y funciones y las normas de procedimiento para politizar la toma de decisiones. Cuando la toma de las decisiones en un expediente se politiza, la discrecionalidad es mucho más fácil porque no tenés controles de la planta o de los funcionarios de carrera que te hagan de estopa. Y eso es lo primero que hizo. Cuando fue
a la FIP para el caso concreto. Ahora te aplico el caso concreto, pero lo había hecho, ¿se acuerdan con el caso de Estela Kank? Con la facturación trucha en Comodoro Rivadavia. Sí, sí, sí. O cuando se desplazó a Beatriz Carabajal en la aduana de Comodoro Rivadavia con el tema de la pesca. Sí. Constantemente. Claro, es un modus operandi ya. Este era el modus operandi. Entonces, ¿qué hizo? El artículo 32 habla de que es un procedimiento que se puede utilizar para empresas que están en situación económica gravosa, o sea, próxima a la quiebra, con situaciones económicas que requieran de una intervención del Estado o de un favor del Estado. Situación que no coincide con el tiempo en que Cristóbal López estaba comprando Petrobras, comprando Paranametal, comprando medios, que es prueba de que era para prestar un servicio. Comprando todo. Entonces, como la FIP, que tiene información de ese contribuyente o de ese grupo y sabe de la expansión, permitió acogerse a un artículo que es para otra situación. Eso a él lo pone en un lugar muy complejo en una investigación judicial profunda. Paula, última pregunta respecto de esto. Trascendió el fin de semana en una nota, creo que de Nico Wiñaski, para el diario Clarín, que los tiempos fueron diferentes a los imaginados, que no es que todo se descubrió con la nota de Alconada, sino que antes lo había descubierto la AFIP, había, como vos bien decías, intentado ir por el recupero, digamos, en el fuero penal económico, pero resultó que los embargos no podían ser ejecutados porque se había avenido a la resolución de este mismo gobierno para ponerse al día con los impuestos. Sí, bueno, tienen información privilegiada, todavía están adentro de la administración. Tal cual, alguien lo llamó y porque sí. Después el gobierno publicó que sacaba el TCI, ¿se llama? ¿CTI, cómo es? Sí, TCI. TCI, que sacaba el TCI de la lista, pero una vez que ya se avino, no sé si se le puede sacar. No pagaba impuestos en la ciudad, no pagaba el aporte a sus empleados, claro. No pagaba los impuestos, que actuaba como agente de retención, por lo tanto su retención indebida, porque la plata no era de él. Tampoco los peajes. No pagaba los impuestos propios de su actividad. A 12 años no pagando, y nunca ninguna alerta, ningún gobierno. ¿Qué pasa con los gobiernos provinciales? Porque si esta persona es un incumplidor serial, sí. ¿Qué pasó en las provincias donde esta persona actúa o actuó? Que evidentemente tienen la misma costumbre de no pagar. Seguro. Porque no le pagó ni siquiera a sus empleados de su actividad privada, que era que son los medios de comunicación, donde parece que también debe sueldos y aportes. Sí. Ahora, yo quiero hacer un reconocimiento público a Lilita, porque nosotros de Cristóbal López y Lázaro Báez hicimos un informe que llamaba Obra Pública, Gestión, Corrupción o Política de Estado. Ese informe fue presentado en diciembre del 2003 y otro actualización en junio del 2004. Y ahí se hablaba de Chegaray como socio de Rudy Ulloa Igor, cuál había sido su rol, cómo era la concentración en Santa Cruz, cómo la estaba llevando adelante en la Argentina. Y la verdad que Nico, y vos lo sabés porque eras uno de los pocos después que nos sacaban, eran muy pocos los espacios donde nosotros podíamos hablar de estos temas. Incluso no teníamos lugar en algunos medios que ahora se hacen los paladines de las investigaciones periodísticas. Sí, eso Entonces yo quiero hacer un reconocimiento público a Lilita, a los diputados nacionales de la coalición cívica que se la han jugado en momentos donde era muy difícil jugársela, y al equipo de investigación de mi partido que yo dirijo hace 14 años, porque había que trabajar estos temas y había que ser muy valiente para llevarlos adelante. Y la verdad es que estoy escuchando a muchos hablar y a pocos reconocer, y es importante el reconocimiento, y yo estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. Bueno, ahora voy a quedar en chupa media, pero el sentido de esta nota es un reconocimiento a eso.
Ya lo sé, ya lo sé, si vos eras uno de los pocos. Así que, pero volveremos a hablar. Que me quedo sin programa. Bueno. Un beso grande. Un beso grande, Nico, gracias. Era Paula Oliveto, que es presidente del bloque de la Coalición Cívica en la legislatura porteña.